Todos tenemos derecho a enseñar y aprender. Hacé valer tus derechos. Seguimos en el programa del Defensor del Pueblo en este sábado lluvioso, húmedo, feo. En fin. Y hoy tenemos la suerte... No has saludado, saludá primero. Ay, buenos días, perdón. Sí, la costumbre de hablar y hablar. Buenos días a todos y todas, y a los vecinos, y a nuestros invitados. De eso quería hablar, por eso el entusiasmo de presentarlos. Hoy queríamos hablar del Plan Fines, por eso invitamos a Roxana Pierpaoli, la directora de Organizaciones y Participación Comunitaria, se me fue, y tenemos a uno de los alumnos del Plan Fines acá presente, y estamos esperando que por el clima todavía no han llegado, por lo menos a uno de los alumnos más. Y bueno, y queríamos un poco esto, contar de qué se trata, contar cómo llega una persona a anotarse al Plan Fines, por qué, también que nos cuente acá Agustín. Y bueno, y Roxana, contanos un poco cómo llega a Morón el Plan Fines. A ver, bueno, el Plan Fines es una política nacional, digamos, que viene a sustituir una forma de educar que tiene que ver con lo hegemónico, una forma de aprender que tiene que ver con lo hegemónico, así que viene a dar respuesta a esa demanda, ¿no? Y a de pronto poder quitar este mito que había de que muchas personas no querían estudiar. Nosotros empezamos a trabajar, bueno, todos sabemos que la educación no es algo que sea un deber o una obligación de un municipio, digamos, está en la provincia de Buenos Aires, tampoco lo tiene la Nación fuertemente, pero bueno, la Nación genera este plan nacional con esta posibilidad de acceder a la educación desde un formato mucho más cercano, más colectivo, más comunitario. Es empezar a trabajar en los barrios, empezar a pensar en los barrios y empezar a generar sedes en esos barrios para que los y las estudiantes quieran de pronto y puedan tener la manera de estudiar cerca de sus casas. Y el municipio tiene un trabajo territorial muy fuerte, de muchos años, conoce las organizaciones sociales, conoce de la voluntad y del trabajo de estas organizaciones sociales y políticas que tenemos en el territorio, y en ese marco empieza a meterse en esto, a empezar a trabajar en esto fuertemente, porque los vecinos y las vecinas de estos barrios son los que quieren estudiar y son de Morón, por más que el municipio no tenga la potestad de trabajar en educación. Y entonces empezamos a tomarlo como una política pública. Una dirección se abocó a esto, que es mi dirección, que tiene la articulación con todas las organizaciones sociales del municipio de Morón, y empezamos a conversar. Ya teníamos como algunas experiencias, porque algunas organizaciones políticas habían empezado a hacer este contacto. No nos olvidemos que el Fines nace como un programa para la Argentina Trabaja, y afectaba a esa población de la Argentina Trabaja, de las cooperativas. Y nosotros lo que empezamos a hacer es empezar a trabajarlo y empezar a que cualquier persona que quisiera estudiar de más de 18 años y que por distintos motivos no lo hubiera hecho, tuviera esta posibilidad. Y en ese marco hoy tenemos 69 sedes que albergan 170 comisiones. Claro, mucha gente. Ahora, ¿qué diferencia hay en el sistema de enseñanza entre... Pues las dos son educaciones formales, ¿verdad? Sí. Pero hay formas, como vos decías recién, que tenía formas diferentes. ¿Cuál es? ¿Dónde está lo diferente? Bueno, primero está en que está dentro de los barrios, ¿no? Uno no tiene que... Las escuelas también están en los barrios. Pero esto tiene como esta impronta de la llegada territorial, del referente político, social, territorial que está en tu barrio y que te convida, te invita y pone en tensión esto de que en algún momento no estudiaste y que hoy sí podés estudiar. Y tiene esta cosa de contención de lo comunitario, esto que yo decía en un principio, de lo comunitario. Vení a este espacio que vos conocés, en el que jugás al fútbol, en que traes a tus hijos para que hagan alguna actividad. Esto que ayer fue un comedor y hoy, por políticas públicas, no es más un comedor, hoy te permite estudiar, digo, ¿no? Y está este referente, este vecino de todos los días, que también te acompaña y que también te sostiene, te calienta un mate, y aparte sabe que vos tenés una familia y los problemas que tenés, esta cosa cotidiana, porque digo, una persona que tiene... Digo, lo tomo por los ejemplos que nosotros a veces con los que compartimos, ¿no? Una persona que tiene 50 años y que dejó su estudio a los 18, lo intentó a los 20 nuevamente y el sistema lo expulsó.
Sí, por el sistema. Hoy este sistema no lo expulsa porque este sistema lo contiene, porque hay quien está mirando que es necesario que el sistema se acomode a las realidades sociales que estas personas hoy están pasando. Entonces no es que la persona se adapte al sistema educativo. ¿Hay repetición? En realidad hay un sistema de compensación como en todos los sistemas, pero no tenemos casos de repetición. Sí tenemos casos de personas que tal vez no pueden hacer todas las materias. Porque tiene una estructura bastante más flexible, es una estructura de 2 veces por semana, con toda una línea de trabajos prácticos a tu casa. Tiene esta cuestión de aprendemos algo en el aula y en la sala en donde nos encontramos, pero después me llevo eso a mi casa y lo termino de analizar en mi casa. Porque hay un compromiso, no es un joven de 18 años que tal vez tiene la cabeza en otra cosa, sino que es una persona que viene de trabajar todo el día o estuvo criando a sus hijos y tiene que tomar esta responsabilidad de quiere estudiar. Decir que en general es un sistema que busca población adulta. Sí, busca en general población adulta, pero toma también, nosotros tenemos entiendo muchos que chicos hasta de que tenga 18 años tiene derecho a hacerlo, pero básicamente la mente del sistema está puesta en recibir justamente al adulto que no... Sí, totalmente. Pero por otro lado también de algún modo le ponen tensión a la escuela. Entonces, vos me preguntabas recién, así como muy claro, bueno, pero ¿qué tiene de diferente, no? Claro. O sea, a ver, la verdad que la escuela y los que trabajamos en escuela, los que educamos en las escuelas, el plan Fines vino a poner en tensión nuestro hacer cotidiano. Yo soy docente, maestra por muchos años y profesora en este momento del terciario. Ha puesto en tensión mi práctica educativa. ¿Por qué? Porque me di cuenta, empiezo a ver que esto que me decían, que había gente que no quería estudiar, no es verdad. La gente no podía estudiar en el sistema al que yo pertenezco. Puede estudiar en un sistema que se adapte a las realidades de estas personas, a los tiempos, a las cotidianidades. En una palabra, cuando hablas de los tiempos, quiere decir que para el sistema no existe de que el estudiante termina en diciembre, digamos, su cursado. No es ¿verdad? Necesariamente, no necesita aprobar en diciembre. Sí, yo igual aprueba cuando puede. Y cuando en realidad no rinde examen, aprueba por cuatrimestre. Lo que hay es una mirada de lo comunitario y de lo social y de entender que esta persona tiene una realidad. Porque la escuela siempre estuvo ajena a la realidad. ¿Y por qué? Quiere decir que la que hay que modificar es a la escuela, ¿verdad? Sí, está claro que sí. Por eso digo que esto pone en tensión eso. Comprendo. Enseguida volvemos con el programa de Defensor del Pueblo y seguimos charlando sobre el plan Fines. Hacé valer tus derechos. Bien, continuamos entonces con nuestra entrevista. Tenemos ahora un invitado al que todavía no hemos escuchado. Vos nos decías que... Es un usuario del sistema, del ¿verdad? plan Fines. Sí. Contanos un poco, primero, ¿cuándo dejaste el secundario? ¿Cuándo lo recuperás? ¿Y qué sentís vos de diferencia entre un sistema de enseñanza, que es la escuela que todos conocemos, y este sistema de enseñanza? Yo lo dejé creo que con 16 años y medio más o menos, y lo volví a retomar después con 22 años, no 21. Y la verdad que lo que tenía no es que tiene diferente, sino que tiene un tilde por ahí político o social, que lo que hace es no era un profesor como la figura de Saber Máximo, sino que hace que sea algo más dinámico, donde nos encontramos todos, donde todos hacemos fines, los alumnos y los profesores, donde los alumnos por ahí planteamos Y todos aprenden. lo que queremos estudiar o algunas inquietudes que tenemos, y los profesores también nos dicen su forma de pensar. Nos decía el profesor de historia: yo soy una parte de la historia y yo sé la historia, pero yo te la cuento a mi manera, y cada uno la cuenta a su manera y la interpreta a su manera. Entonces también nos hace pensar a nosotros, y nosotros somos los que
tenemos que proponer y crear nuestras propias ideas y nuestro propio conocimiento, y que cada uno dice su verdad de la forma que piensa. Ahora, la escuela de secundaria común expulsa al que no acompaña con los conocimientos que se estima que tiene que tener, ¿verdad? Sí. Con lo cual la deserción es muy alta, ¿verdad? Por eso está este otro programa. ¿Ocurre lo mismo en esta escuela? ¿Vos crees que hay más repetidores o hay más desertores que en el sistema común, o todo lo contrario? Yo creo que son dos partes. Primero, lo que tiene el Fines es que no expulsa, sino trata de incluir a todos. También ahí cumplen un gran rol los referentes de las sedes, que están acompañando permanentemente a los alumnos y hablando por algún problema que tengan, que ellos son los que median entre los profesores, los alumnos, para que todos estemos bien. Y con lo otro que me preguntabas es, lo que tiene el Fines es ese tilde de tratar a los estudiantes igual, que no expulsa, como la escuela por ahí, que te llevaste una materia y no la rendís nunca más por si te llevas mal con un profesor. Lo que tiene Fines es ese que quiere meter a todos y que todos puedan terminar la secundaria. Ya, porque la escuela común tiene ese contrasentido. Un chico que fracasa en 3 asignaturas, pierde el año y tiene que hacerlas de vuelta a las 11, y las otras 8 que ya había aprobado las vuelve a hacer, seguramente sin cambio, porque es el mismo profesor que le enseña lo mismo y se aburre en el aula. No es atractiva, digamos, ¿no? No. En cambio, esto parecería bastante diferente por lo que vos me señalás. Sí, lo bueno que tiene Fines por ahí es cuando alguien se viene a anotar al Fines, yo por ahí son personas adultas o que tienen una familia, entonces yo les digo, tenés, creo, 3 opciones hoy en día en la Argentina, o la secundaria para adultos a la noche, que también de 5 días, o el CEN o el Fines. Y lo que tiene el CEN o el Fines, que son un poco menos absorbentes. Vos tenés una familia, laburás todos los días y no podés o no querés después salir a estudiar 5 días, estar toda la noche estudiando para poder terminar todo ese curso. Entonces lo que tiene Fines es eso, darle la oportunidad a esa persona con 2 veces por semana, y es un esfuerzo para él, para la familia, de que pueda terminar sus estudios. Eso es lo bueno que tiene el programa, al ser pocos días en las semanas. Es por ahí son 4 horas cada jornada, pero lo bueno que tiene es eso, es darle la posibilidad a esa persona adulta que no puede terminar, primero quiere y tiene la voluntad de terminar la secundaria y no puede por el tiempo, darle esa oportunidad. Roxana, vos que sos docente, este sistema de menor exigencia presencial y seguramente menor exigencia en materia de trabajos a realizar, etcétera, ¿no? Seguramente ponen mucho énfasis en trabajo de equipo, en trabajo, ¿verdad? El conocimiento que terminan teniendo es muy diferente, es inferior. ¿En qué se parece al egresado de la escuela común? A ver, es difícil como dar una respuesta absoluta a esto. Exacto. Yo acá igual voy a hablar de mi pensar, de cómo yo me pienso en la docencia. Yo creo que no tiene que ver con cantidades, sino que tiene que ver con herramientas. A mí me parece que cuando yo estoy en el aula, lo que yo tengo que generar es no leer. Vamos a pensar en la interpretación de un texto, en comprender un texto. No tiene que ver con las grandes y enormes cantidades de lecturas y de memorizaciones que a veces pide la escuela, sino que tiene que ver con las herramientas que un docente logra trabajar con ese estudiante para que tome esas herramientas y después la tenga en la lectura de cualquier texto. Porque lo importante de la escuela es la interpretación de la realidad que esa persona va a hacer. Cómo construye su propia realidad y cómo el tener las herramientas, el poder leer, en saber las historias, en manejar las matemáticas, la informática, te permiten transformar tu propia vida. Ahora, si yo parto de ese concepto como docente, en realidad instalo mis clases, mi manera de pensar y mi manera de mirar ese otro de un modo bastante distinto. Porque lo que yo hago es acompaño esa transformación.
Es difícil porque a veces lo que te piden es otra cosa, porque lo que tenemos, yo cuando pienso en el Fines, cuando yo arranqué como maestra hace muchos años, nosotros salíamos, las docentes, a caminar los barrios, a saber por qué los pibes no venían a la escuela, por qué los padres por alguna razón o motivo no los mandaban. O sea, la escuela en algún momento fue así, como hoy es el Fines. O sea, la escuela y el docente durante muchos años, porque tampoco vamos a decir que la escuela siempre fue extraña o ajena. Digo, a nosotros nos importaba que ese estudiante viniera a saber qué le pasaba a esta familia. Bueno, hoy el Fines es así. El Fines tiene esto. Al Fines hoy le importa qué le pasa a ese estudiante, qué necesita, qué le pasa a esa familia, por qué no vino. Digo, el referente, la figura del referente, tiene que ver con esto. ¿Por qué no viniste? ¿Qué te pasó? ¿Cuál es tu problema? ¿En qué no estás entendiendo? ¿Qué le pasa a este docente que te enseña un montón de cosas y en realidad no tiene que ver con la cantidad? Digo, yo le instalo mucho eso. Tiene que ver con acompañar esa transformación en el estudiante que puede, por medio de la educación, transformar toda su vida. Ahora, esos docentes simultáneamente enseñan en las escuelas comunes. Sí, ahora. ¿Y cómo conviven? Bueno, ese es el problema. ¿Cómo conviven esas dos miradas tan diferentes? No, yo creo que el Fines pone en tensión esto. El Fines ha puesto en tensión en muchos docentes las prácticas educativas. Primero porque categóricamente dijo, estaban equivocados, la gente quiere estudiar. La gente quiere tener su título, la gente quiere terminar su secundaria, la gente ama recibirse. El otro día nosotros tuvimos el cierre, la entrega de certificados. Si vos hubieras visto, digo, yo me emociono cada vez que ocurre. Digo, todas las familias vienen a la entrega, los hijos, los nietos de muchas de esas personas. Digo, la gente quiere estudiar. Con lo cual, yo como docente a mí me moviliza eso. Y estoy segura que tiene que estar movilizando. Y después son cambiar prácticas educativas. Digo, hay que empezar a repensarnos como escuela. Yo a las estudiantes con las que trabajo todo el tiempo les pido que repiensen su práctica. Digo, uno tiene que volver a tu casa y preguntarte, bueno, que estaba distraído, que no entendió. ¿No entendió por qué? No entendió porque algo no estuve haciendo correctamente yo. Y que no lo pensemos como una cosa milagrosa o única. Digo, cada vez que uno se va del trabajo repiensa las acciones. ¿Por qué el docente no? ¿Por qué el docente no lo va a estar haciendo? Y no hablo de la generalidad, digo, no digo que todos los docentes no pensemos la práctica. Digo, estamos en un marco de empezar a pensar, no digo, la práctica educativa. No hablemos de porcentajes. No, yo no voy a hacer eso. Porque tengo muchísimas compañeras y compañeros docentes que son muy buenos, que están en el Fines. Ya me imagino que el aceptar el desafío del Fines ya supone un cambio de actitud del docente. Sí, de antemano, no son todos los docentes que estén dispuestos a esta forma de trabajarlo. Y después ahí, perdón, lo último, porque después cuando arranco hablo mucho. No, digo, y lo último es que hay un empoderamiento enorme de la sociedad en cuanto al Fines. Entonces, la verdad que se lucha, se pide, se cambia, se discute. Ya el docente no está en este lugar de saber que teníamos antes. Hoy en realidad es un saber compartido. ¿Y cómo sentís vos que tenés que compartir el aula con personas que tienen edades muy diferentes, formaciones diferentes, historias de vida muy diferentes también, ¿no? A nosotros en ese sentido es una comisión que está dividida, somos la mitad jóvenes y la otra mitad son adultos, sí, de 40, 50 años, donde no vemos diferencias dentro de lo que es la forma de enseñar o aprender. Por ahí sí en informática y por ahí a los adultos les cuesta más, pero después el resto es como todos estamos aprendiendo a la par. Y para ahí te cuento... ¿Todos se copian si pueden? No tampoco se trata de copiarse, sino de... Es una broma para... Sí. No, la verdad es una forma muy dinámica que tiene Fines, para ahí mucho trabajo grupal. Y por ahí te cuento una experiencia que antes hablaba Roxana de por ahí los referentes, o que el Fines le importa a los estudiantes, y por ahí en mi caso tuve que terminar acompañando a una señora a la comisaría que haga una denuncia, que por ahí en el colegio un profesor no te va y no te acompaña, ni el colegio te acompaña a hacer una denuncia, y acá es donde entra Fines, y lo que tiene Fines es ese acompañamiento permanente a los estudiantes,
que les importa, que estén todos bien, que puedan aprender todos. Si estás enfermo, avisarle al docente. Pero se trata permanentemente de que la persona se sienta contenida. Ahora, por lo que vos me decías, la enseñanza secundaria y la primaria, desde luego también, es responsabilidad de la provincia, ¿verdad? De la jurisdicción. Sí. Los planes fines, ¿se traslada esa responsabilidad a los municipios, a las organizaciones sociales? Sí, el FINES tiene esta impronta, esta manera de hacer que si nada, los actos públicos, toda la toma de las materias, todo eso lo genera la provincia. Digamos, nosotros en Morón tenemos una mesa en donde nos reunimos con la provincia de Buenos Aires, bueno, el municipio porque ha puesto el cuerpo fuertemente, porque ideológicamente al municipio pone el cuerpo en estas cuestiones y en realidad quien hace los actos públicos es la provincia de Buenos Aires. Los docentes están en el mismo sistema. De hecho, somos como anexos. Cada una de las sedes del FINES son como anexos, como sedes por fuera de un CENS. El CENS es quien otorga el título. O sea, el título es provincial. Ahí los recursos los pone la nación, que genera el programa. Paga los sueldos. Sí. Sí, la nación. Y después, nada, la sociedad es un conjunto, nada, pone recursos con respecto al aula, a los pizarrones, a la cotidianidad. ¿Y los programas de estudio quién los arma? Los programas de estudio son de adultos, sí. ¿O del Ministerio de De Educación? adultos con una adaptación, no, de adultos. Y después tenemos muchas capacitaciones en cuanto a esto, en herramientas, cómo enseño. El año pasado hicimos una capacitación muy grande, más allá de todas las capacitaciones que se generan junto con la Nación. Y el año pasado también salió una capacitación de provincia para educación de adultos. Digamos, el FINES forma parte de lo que es educación de adultos de la provincia de Buenos Aires. Aunque abarque gente muy joven también. Porque a partir de los 18 años, en realidad, se considera que sos un adulto. Ahora, el chico que deja la escuela a los 15, ¿qué pasa con él? No, en esos casos, nosotros también como municipio, junto con la provincia, con la que en realidad que en Morón trabajamos, con la jefa distrital, trabajamos muy bien, lo que tratamos es devolverlo a la escuela. Porque también hay una identificación con los pares y... Entonces tratamos un niño de 15 años, Claro, nosotros no. A partir de los 18 Recién empiezan en el plan. Y un poco yo quería también volver al tema de los números. Vos dijiste que había 69 sedes. con más de 160 y pico de comisiones, 170 comisiones. Y cada comisión tiene más o menos, alrededor para de hacer un 25. estimativo. No, yo te puedo decir, en este momento tenemos 3.200 estudiantes de FINES. En todas las porque Inscribimos están los que hacen todo el secundario. todos los que hacen el FINES El completo, El que FINES son 3 completo. años, Ok. algunos porque tienen parte del secundario, Mucho. hacen dos cuatrimestres o 2 años, porque se va por cuatrimestre y en realidad lo que hiciste no se pierde. Se cursa por cuatrimestre y lo que hiciste no se pierde en función de que vos traes tu certificado de hasta dónde cursaste. Hay una tabla de equivalencias, bastante compleja por cierto, que nada, dice, bueno, tenés que hacer 4 cuatrimestres, los 6 cuatrimestres, 2 cuatrimestres. Y nada, sin números, se recibieron en la semana pasada 300 estudiantes, se reciben por cuatrimestre porque empiezan en distintos momentos. Tenemos alrededor de 3.200 estudiantes en este momento estudiando. Bueno, esto que te decía de las comisiones. Y no sé, algún otro número que te parezca, Agustín. No, más o menos era ese número y creo recibido ya había más de 3.000. Sí. Claro, yo iba a decirte Sí. cuál es la suma de personas que han terminado, Sí. ¿no? Sí. Sí, más porque de estamos 3.000. más o menos recibimos por año 600, 700 estudiantes, así que sí, y nosotros hacemos... Casi personalizado por lo que veo, porque No. no son muchos los alumnos, ¿no? No, No, estamos 25. hablando de Morón igual, ¿eh? De Morón. Estamos No, hablando sí, de Morón. sí, desde Ujú, luego, estamos desde hablando de luego. Morón. En Morón creo que en Nación eran casi 16.000 personas ya se habían recibido Claro. potentísimo a fin. ¿Y qué tiempo tiene el programa? Lo máximo De antigüedad. desde el 2008. 5 años. Desde el 2008. 7 años. No sé.
Desde el 2008 empezó como, ya te digo, con... El otro día Después justamente lo tomó un hablábamos... examen de No, me quedé matemáticas. no, acá en Morón. No, porque ya sé lo que está diciendo, porque nosotros como dirección de organizaciones hace 5 años que estamos en el plan. Ahora sí, muy bien, Pero aprobado entonces. en Morón lo empezó a desarrollar la Secretaría de Empleo. Por el Argentina Trabaja, Claro. por las cooperativas. Sí, por eso a mí me parecía más porque yo me recibí. Yo debía 2 materias nada más, pero lo hice a través del FINES y para mí fue una gran oportunidad. Por una cuestión personal, yo podía incluso anotarme en la Por el facultad COA, ¿no? después de los 25 años sin problema, pero para mí fue terminar mi secundario y tener mi título, para mí fue un logro particular. Y eso me lo permitió el FINES y por eso La que las experiencia historias... nos dice que hay que mejorar mucho la enseñanza. Sí, salí yo. Pero bueno, yo debía solo 2 materias de 5º año, la verdad. Está bien, pero, sí. pero por eso uno escuchando como Agustín y como tanta gente, esta inclusión que se da en gente que por ahí nunca tuvo la oportunidad de empezar el secundario y que hoy lo está logrando y se reciben. Yo estuve el otro día que se entregaban, impresionante la emoción de muchas mujeres. Ah, sí. Sí, sobre todo las mujeres, digo, porque Sobre son todo las que las más mujeres. lloraban abrazadas a sus hijos adolescentes. Realmente me parece que más allá de si la carga horaria o los conocimientos Lógico. impartidos por Desde ahí, luego. esta inclusión que hace de que muchas personas puedan hoy contar con esa, aparte es una herramienta laboral también. No, digamos. pero aparte es un problema de dignidad. Claro. Recuperar. Un derecho, digo. Claro. No, estas mujeres que lloraban abrazadas a sus hijos tenían solo que ver con eso. Después vendrá todo lo demás, pero tenía que ver con este logro, el haber logrado ante sus hijos recibirse. Es increíble, es un ejemplo. Y está buenísimo. Por eso, bueno, queríamos tenerlos Hay contando una- esto y contando las sí. historias. Decís esto y recuerdo las palabras cuando en la entrega de Fines, en un momento el intendente Lucas Gui dice: esto no es un fines, esto es un comienzo. Y digo, esto es un comienzo, Las totalmente. palabras Totalmente. tienen mucho valor y en este caso tienen una dimensión más grande. Totalmente decía Lucas y Hernán también lo decían en ese momento. Y también lo bueno que tiene Fines, para ahí yo veía biología, detesto la biología, y para ahí veíamos biología más abocada a lo social, ver ADN y ver la restitución de la identidad de los nietos recuperados, ver darwinismo social y abocarla a nuestra realidad, preparar un informe como vemos la realidad nosotros. Y eso por ahí nunca me puse a pensar la biología asociada por ahí a la sociedad. Y es algo que me voló la cabeza cuando lo hice. Claro, y eso en la escuela común es muy raro. Claro. muy raro. Bueno, tiene que ver con cómo ese docente prepara esa clase y cuál piensa que va a ser el ejemplo, con qué texto va a estar trabajando, ¿no? Algo mucho más cercano. Sí, tal vez, al no sé, estudiante. Roxana, si acordás con esto, tomando un poco lo que decías hace un rato, de que digamos, el sistema educativo formal, tradicional, si se quiere, tiene que un poco cuestionarse constantemente y empezar a hacer modificaciones de acuerdo también a lo que tiene enfrente, que son diferentes realidades y diferentes... También, bueno, no son generaciones iguales las que vivimos hace 30 años que las de hoy. No, además hay que revisar el sistema de repetición. Hay que revisarlo formalmente, porque esa es la antesala de la deserción. Por eso en otros momentos por ahí no, pero hoy es expulsivo. Por Que un eso. chico repita implica por ahí La no escuela vuelva es más. claramente eso, claramente, Sí, sí. porque si no adquiere los conocimientos que la sociedad estima que tiene que tener todo por igual, lo echa. Claro. Y Claro, ese sí. falso concepto de la excelencia, ¿no? A veces que ni siquiera ves en la cotidianidad, por ahí de matemática que te enseñan, qué sé yo, logaritmos, y vos en la realidad no ves y no te sirve. Entonces por ahí pensar también qué es lo que la sociedad necesita, en base también a las demandas que va necesitando esa sociedad. Hoy trabajar derecho, restitución de la identidad, es algo que en el colegio por ahí yo no lo vi. Claro. Por ahí 6 años de secundaria no los vi. Bueno, qué lástima el reloj. Sí, igual Nuestro reloj siempre funciona más rápido. Son que los- rápido, ¿eh? Son muy rápidos. creo que llegó nuestra invitada que estaba retrasada, así que vamos a una pequeñísima pausa por lo menos para hacerle un lugar. Saludarla. Sí, sí. Hemos tenido inconveniente de transporte hoy. Hacé valer tus derechos. Con el defensor del pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores.
Fin del espacio publicitario. En Tránsito 93.9. Mansión Seré. Memoria, verdad y justicia. Condenar a Marcelo Eduardo Barberis a las penas de 25 años de prisión, a César Miguel Gómez a las penas de 25 años de prisión, condenar a Mirángel Océs a las penas de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, a Néstor Rubén Ubiña a las penas de 12 años de prisión, a Daniel Alfredo Scali a las penas de 25 años de prisión, a Héctor Oscar Seisdedos a las penas de 25 años de prisión y condenar a Felipe Ramón Sosa a las penas de 9 años de prisión, a Hipólito Rafael Mariani a las penas de 25 años de prisión. 28 años en Tránsito. Derechos humanos. Eso es todo, el juicio va con... 30.000 detenidos desaparecidos, ahora y siempre. Memoria, verdad y justicia. La salud pública, la educación pública y la igualdad de oportunidades son derechos de todos. Hacé valer tus derechos. Seguimos ya finalizando el programa del Defensor del Pueblo. Bueno, antes de la columna del Defensor Adjunto, queremos agradecerles a Roxana Pierpagoli, a Agustín Otero la presencia hoy acá en el programa. Fue realmente muy interesante escucharlos, cada uno desde su lugar. Da para más. Da para más, sí, nos queda corto siempre el programa. Y bueno, y ahora solo nos resta escuchar al Defensor Adjunto en su columna habitual.